¿Cómo están todos? ¿Bien? Me parece muy bien. Miren, vamos a terminar el día de hoy con nuestra serie, Un líder como Jesús. Nos quedan 3 hábitos por ver, los vamos a ver todos hoy, así es que vamos a dar gracias y vamos a entrar de lleno en el mensaje. Padre, te amamos, Señor, te agradecemos esta familia en Cristo que nos has dado, te agradecemos todas las cosas que hemos aprendido hasta este momento y te pedimos, Señor, que nos hables al corazón, que tu Espíritu nos guíe para poder tener claro todo lo que necesitamos para poder caminar como tu Hijo Jesucristo lo hizo, para poder ser la luz que tú esperas que seamos en este mundo. Acompáñanos, Señor, haz con este tiempo en nuestro corazón lo que tú quieras hacer. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, el tercer hábito que necesitamos adoptar en nuestras vidas para ser líderes como Jesucristo, como se los platiqué la semana pasada, es el hábito de mantenernos en la palabra de Dios. Es su primer espacio en blanco en su programa, mantenernos en la palabra de Dios. Miren, todos los hábitos que hemos visto y los que vamos a ver a continuación son importantes, absolutamente todos. Jesucristo utilizó y adoptó todos los hábitos, pero se van a dar cuenta que este en particular tiene un peso más profundo porque de este dependen todos los demás. O sea, es muy difícil hacer las demás cosas de las que estamos hablando si nosotros no conocemos a Dios a través de su palabra, si no nos relacionamos a Él de la forma en que Él nos enseña a través de su palabra. Fíjense, este es tan importante por varias cosas. Hemos visto varias veces que nuestro objetivo aquí, de lo que hemos estado hablando en última instancia, es ser líderes como Jesucristo, es decir, poder tener un corazón de siervos en todo momento, ¿no? Estar al servicio de Dios y por amor a Dios al servicio de la gente a nuestro alrededor y tomar todas nuestras decisiones en base a lo que es mejor para la gente y no nada más para mí. Obviamente el obstáculo que enfrentamos son las trampas que Satanás pone por todos lados en nuestro mundo y que cuando caemos en ellas nos alejan de Dios. O sea, tú y yo estamos esclavizados a perseguir las cosas de este mundo. Estamos persiguiendo las cosas de este mundo y eso es lo que nos hace tomar decisiones egoístas que terminan por servirnos a nosotros en lugar de servir a los demás. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos tan esclavizados a todo el tiempo estar persiguiendo estas cosas? Miren, la realidad de las cosas es que el problema es que tenemos una serie de patrones de pensamiento que invariablemente nos llevan al mismo lugar. O sea, son como rutas neuronales en nuestro cerebro que pensamos una cosa que nos lleva a otra, que nos lleva a otra, que nos lleva a otra. Nuestros pensamientos generan las emociones que sentimos. Nuestras emociones nos empujan a tomar las acciones que tomamos y las acciones que tomamos generan los resultados que obtenemos. Entonces, el problema son los pensamientos que tenemos. Por eso decimos que las tentaciones, la lucha contra las tentaciones se libra en el campo de batalla de la mente. Porque son esas rutas de pensamiento que nos llevan a caer en esos problemas. Ahora, tú no te has dado cuenta de esto, pero el que ha estado trabajando en que se creen esas rutas, esas formas de pensar, esas creencias que tienes en tu cerebro, es nuestro enemigo, es Satanás. ¿Verdad? Satanás, a través de las circunstancias que enfrentaste en tu vida, la forma en que te trataron tus padres o tus hermanos, o las circunstancias en las que naciste, los conflictos que tuviste en la escuela o en el trabajo, él empieza a susurrarte cosas para que tengas esa serie de pensamientos, de manera que lo que se te antoje hacer sea responder de manera que te aleje de Dios. La verdadera batalla es contra esas cosas espirituales que nos están empujando a caer en esos patrones. Por eso Pablo en Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. O sea, Pablo dice, estamos en guerra, esta es una guerra espiritual y el campo de batalla es tu mente. Ahí es en donde se libran las batallas entre actuar de una manera que te acerque a Dios o actuar de una manera que te aleje de Dios. Entonces, si la guerra es espiritual, Pablo también nos va a decir que las armas que tenemos que utilizar
tienen que ser espirituales. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, Pablo mismo dice, las armas con que luchamos no son del mundo, o sea, también son espirituales. Dice, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces fíjense cómo lo está diciendo Pablo. Dice, esas fortalezas que tenemos, de las que está hablando, son pensamientos, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios que tenemos guardados en nuestro corazón, en nuestra mente. Esas fortalezas, dice, para poderlas destruir necesitamos armas que no son de este mundo y para lo que sirven, ¿ves? Para destruir esos argumentos, dice, esas armas espirituales sirven para identificar esos pensamientos, tomarlos cautivos y llevárselos a Cristo. Dice, destrozamos la fortaleza que las protege, la derribamos, identificamos el pensamiento, lo tomamos, lo llevamos a Cristo y entonces ¿qué hace Cristo? Nos libera de ellas. ¿Pero de qué arma está hablando? Dice Jesucristo en Juan 8, 31 y 32 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dice, cuando ustedes permanecen en mi palabra, o sea, cuando ustedes conocen mi palabra, viven mi palabra, obedecen mi palabra, dice, entonces van a conocer la verdad acerca de ti, la verdad acerca de la gente a tu alrededor, la verdad acerca de que eres una criatura que Dios hizo con amor y perfección, la verdad acerca del mundo, un mundo creado con un propósito de Dios, fíjense, la verdad acerca de que Dios tiene un plan para ti que cuando lo cumples te llenas de gozo y plenitud. O sea, cuando empiezas a entender la verdad, dice, la verdad te hará libre. ¿Libre para qué? Libre para poder vivir ese plan que Dios tiene para ti. O sea, la Biblia dice que Dios en su voluntad tiene un plan para ti, que cuando lo vives es la perfección para ti, es lo mejor que puedes tener en tu vida. Romanos 12:2 dice Pablo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, renovar tu mente con la palabra de Dios, ¿qué significa eso? Sacar los patrones de pensamientos viejos que teníamos en nuestra cabeza, que han estado ahí arraigados. Dice, cuando empiezas a vivir en la palabra de Dios, empiezas a crear nuevas formas de pensamiento acerca de cómo actuar y de cómo interpretar el mundo. Dice, y eso causa una transformación en tu vida. Dice, esa renovación mental te transforma totalmente. Ahora tienes nuevos patrones de pensamiento y ahora vas a poder vivir para su voluntad. Su voluntad es servirle a Él y servirle a los demás. Y dice que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Miren, la verdad es que no hay forma de estresar lo suficiente la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos que escucharla, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que memorizarla, tenemos que analizarla, porque es estar en su palabra, dice, lo que nos va a hacer libres, lo que nos va a ayudar a sacar toda esa basura de nuestro cerebro para poder vivir la vida correctamente. Y la verdad, estuve debatiéndome entre hacer todo este mensaje con respecto a la palabra de Dios por la importancia que tiene. Pero me doy cuenta que la necesidad que tenemos nosotros de aprender a asimilar, a estudiar, a utilizar la palabra de Dios, no es algo que podemos ver ni siquiera en un mensaje. Entonces les tengo una maravillosa noticia. Empezando el año que entra, o sea, vamos a tener nuestro mensaje de Navidad, el de fin de año, el de Año Nuevo. Después de eso, vamos a tener una serie completa, de hecho va a ser una preserie y luego la serie que se llama 40 días en la palabra. Nos vamos a pasar un montón de semanas aprendiendo qué es la Biblia, por qué confiamos en la Biblia, cómo se lee la Biblia, cómo interpretamos la Biblia, cómo se aplica en nuestra vida. Vamos a ir mensaje por mensaje y el objetivo de eso es que absolutamente todas las personas que participen en esta serie, al final de la serie puedan alimentarse por sí mismos de la Biblia. Porque para poder caminar como camina Jesucristo, necesitas poder permanecer en su palabra. Y si no lo puedes hacer, como van a ver a continuación con los demás hábitos, difícilmente vas a poder vivir la vida que Jesucristo te diseñó para vivir. ¿Ok? Entonces, mantenernos en su palabra es un hábito que vamos a aprender a conciencia empezando el año que entra. Vamos a terminar con los otros dos hábitos. El cuarto hábito que practicaba Jesucristo es el hábito de confiar
en el amor incondicional y las promesas de Dios. Es el hábito de tener nuestra confianza puesta consistentemente en el amor incondicional y las promesas de Dios. Miren, la verdad es que cuando yo analizo la vida de Jesucristo, me sorprende la manera, la seguridad con la que Él siguió el plan de Dios sin importar qué cosas estaba enfrentando. O sea, piensen en las diferentes cosas que vemos en los evangelios que Jesucristo enfrentaba. Algunas de ellas eran cosas complicadas para tomar una decisión porque te estrujan el corazón. Por ejemplo, piensen cuando Jesucristo de repente le llegaban con montones y montones de gente enferma y Él lo que hacía era sanaba a uno o a dos y decía, ahora tengo que irme para allá a predicar. Y sus mismos discípulos decían, pero mira, hay un montón más, hay que sanarlos. No, un sano, vámonos, ¿no? Y tomar esa decisión, ¿no? O por ejemplo, ¿se imaginan la seguridad que tuvo que haber tenido para confrontar a los fariseos, a los jefes de las sinagogas, en la sinagoga, enfrente de toda su gente, y decirles, tú estás mal, no, esto está equivocado, esto es así, esto es diferente, lo estás interpretando mal? O sea, para poder hacer eso, ustedes cuando han estado, por ejemplo, en el salón, ¿saben por qué la gente rara vez levanta la mano y pregunta? Porque le da pena que los demás escuchen lo que uno tiene que decir. Imagínense Jesucristo levantando la mano para decir, usted está equivocado enfrente de toda la gente de los fariseos. O imagínense cuando lo estaba juzgando, cuando estaba frente a Pilato, ¿no? Y Pilato le estaba diciendo, a ver, defiéndete, contesta, y él decía, no, sin miedo, no, con una seguridad de decirle, el poder que tienes te lo dieron para que hagas lo que tienes que hacer, porque esto está planeado desde antes que nacieras. O sea, no me mueve a mí el que me estén juzgando. O sea, ¿de dónde sacaba él esa seguridad, esa fortaleza para enfrentar todas las situaciones y tomar las decisiones correctas para hacerlo? El problema que nosotros tenemos es que una de las fortalezas de las que hablaba en el punto anterior, o sea, esas creencias arraigadas que tenemos nosotros, es confiar en nuestros propios recursos como fuente de autoestima y seguridad. Es la tentación de poner nuestra confianza en las cosas del mundo, en el dinero, en el poder, en la fama, ¿no? O sea, piensen en dónde tenemos puesta nuestra confianza, ¿no? O sea, cuando estamos tomando decisiones, muchas veces la tentación de confiar en esas cosas nos hace tomar decisiones egoístas que nos sirven a nosotros por la tentación de confiar en las cosas del mundo en contraste con las promesas y el amor incondicional de Dios. Jesucristo tenía una confianza absoluta en el amor incondicional y en que Dios cumplía exactamente lo que decía en su palabra. Y por eso Él actuaba como actuaba. Nosotros tenemos una lucha interna entre decidir si confiamos en ellas o no. Dice, todos nosotros, bueno, todos ustedes espero que conozcan esas promesas, ¿no? Que sepan que existen ahí, pero dice, la batalla es esta. La batalla en tu mente es el decidir si las promesas de Dios y su amor incondicional son cosas prometidas de forma ambigua, vaga, ¿no? A la iglesia, a nosotros, o si Dios te estaba hablando a ti. Si las promesas de Dios las dijo con tu nombre. Si cuando dijo te amo incondicionalmente te estaba diciendo a ti que te amo incondicionalmente, y que todas sus promesas te las va a cumplir a ti. O sea, yo quisiera imaginarme cómo viviríamos la vida nosotros si nos apropiáramos de las promesas de Dios, aunque fuera de algunas de ellas, ¿cómo transformaría eso la manera en que vivimos la vida? O sea, ¿qué cambiaría en tu corazón si la promesa estuviera hecha para ti y lo creyeras? Que Dios puede y quiere cumplirlas. Fíjense, vamos a analizar 3 de las promesas de Dios y piensen en lo que pasaría en su corazón si se apropiaran totalmente de esas promesas. En Romanos 8, 38 y 39, Pablo dijo, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. De acuerdo a Pablo, no hay absolutamente nada que pueda apartarte del amor que Dios ya nos demostró a través de su Hijo Jesucristo. Nada. O sea, miren, yo quisiera saber
¿Cómo está nuestro corazón con respecto a esta promesa? Porque ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces la gente lo que piensa es que el amor de Dios, aunque no lo expreses, aunque si te pregunto me digas la respuesta correcta, piensa que hay en tu corazón. Porque mucha gente vive pensando que el amor de Dios depende de su desempeño. Si yo viviera con esa conciencia de que el amor de Dios hacia mí depende de cómo me desempeño yo en la vida, no volvería a tener un momento de paz en el resto de mi vida, Tendría que pasarme toda la vida tratando de agradar a Dios con algo, hacer alguna cosa para que Él esté contento. Y es imposible lograrlo. Pero ¿qué pasa si te cae el 20 algún día de que Dios ya te ama todo lo que te va a amar? Todo. Tienes todo el amor en Cristo que es posible obtener. O sea, no importa cuánto hagas, cuánto ganes, cuánto triunfes, cuánto sirvas, cuánto dones, cuánto te equivoques, cuánto te tropieces. No importa qué has hecho. Dios te ama con todo el corazón y te ama a tal grado que creó un plan perfecto para ti y dice, si lo sigues vas a ser plenamente feliz. Si de verdad vivieras creyendo esa promesa, si tú creyeras que Dios te ama a ese grado y que lo que Él quiere que hagas, quiere que lo hagas porque te ama con todo el corazón y es como va a ser más pleno, no habría cosa en este mundo que te sacara del plan de Dios. Si tuvieras esa convicción en tu corazón, vivirías todos los días para su plan. Estarías pensando todo el tiempo, ¿cómo sigo su plan? ¿Cómo sigo? Porque eso es lo que me va a dar plenitud, porque Dios me ama. Entonces, ¿lo crees? ¿Crees esa promesa? En Mateo 11, 28 y 30, Jesucristo dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Díganme, ¿cuántos de ustedes están estresados? ¿Alguno tiene estrés en su vida? ¿Cuántos no duermen a veces por la preocupación? ¿Te pasa a veces que te despiertas a medianoche y las preocupaciones que tienes del día a día ya no te dejan volverte a dormir? O sea, que le empiezas a dar vuelta a las cosas una y otra y otra y otra vez. Y aparte, como estás medio dormido, medio despierto, el escenario cada vez se pone peor, ¿no? ¿No te gustaría tener paz, descanso real para tu alma? Porque eso es lo que dice ahí. ¿Se fijaron? Dice, si vienes a mí, si estás dispuesto a seguirme verdaderamente, te voy a dar verdadero descanso. Te voy a dar paz total para tu alma. O sea, el día que creas eso, no vas a querer acudir a nadie más. Vas a querer correr a Cristo todo el tiempo, porque lo que vas a querer es paz en tu corazón. Pero miren, quiero que entiendan lo que esto significa. Porque esa paz, ese amor incondicional, esas cosas que promete Él en su palabra, provienen de confiar en Él con nuestra vida. O sea, decirle, ten mi vida, te la entrego, guía. Y dice, entonces te voy a dar paz. Avery Willis era el director de la International Mission Board, el Buró Internacional de Misiones de Estados Unidos. Él era el presidente, ¿no? El director ejecutivo de todas las misiones. Es una asociación misionera que manda a cientos de miles de misioneros por todos lados del mundo. Un día estaba en una conferencia y una adolescente, una niña, se le acercó y le dice, oiga, pero ¿sabe qué? Es que a mí me da miedo que si le entrego mi vida a Cristo, me vaya a mandar a África de misionera, ¿no? Y entonces él le dice, mira, ¿tú qué harías si se acercara una persona y te dijera que te ama con todo su corazón y te ama a tal grado que está dispuesto a hacer lo que tú quieras? Dice, por confesarte eso, tú lo que harías sería castigarlo y mandarlo a hacer lo que más miedo le da y lo que menos le gusta hacer. Dice, Dios te ama con todo su corazón y nunca te va a pedir que hagas nada que no sea para su gloria y para tu gozo, para tu bienestar. Pero Dios puede tocar tu corazón y hacer que de repente te estés muriendo de ganas de irte de misionera a África. Dices más, dice, si tú te vas a África y hablas con los misioneros que están en lugares en donde hay persecución terrible y les preguntas, ¿cómo estás? ¿Preferirías regresarte? Yo he hablado con ellos, ¿sabes cuál es su respuesta? Te dicen, estoy mejor en el amor de Dios aquí en donde me trajo que en ningún otro lugar del mundo. Aquí en medio de esta revolución es donde siento paz. Miren, lo que nos ofrece Jesucristo es paz en el alma. ¿Se fijaron? Que el versículo dice, y yo les daré descanso para su alma.
O sea, ese versículo no dice, síganme y yo los voy a dejar descansar en la sala de su casa. No dice eso. No, dice, les voy a dar descanso para su alma. Es decir, sin importar las circunstancias complicadas, la adversidad, la persecución, lo que estés enfrentando, si le das tu vida a Jesucristo y Él dice, este es el plan y tú lo sigues, donde te ponga, donde sea eso, vas a sentir una paz en donde vas a poder dormir. No como niño chiquito, porque los niños chiquitos se despiertan cada 2 horas llorando, pero vas a dormir bien, ¿ok? O sea, esa es la promesa. Entonces, ¿la crees? ¿Le das tu vida? La mejor de sus promesas, Juan 3:16, dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La promesa más maravillosa de Dios es vida eterna. Yo creo que a muchas personas esa promesa como que no les mueve mucho el tapete porque tenemos ideas equivocadas acerca del cielo, ¿no? Mucha gente ha visto muchas caricaturas y se imaginan que en el cielo vamos a estar todos en pañales tocando el arpa entre las nubes, y nada más la idea de ver a algunos de nosotros en pañales es el infierno, ¿no? O sea, no el cielo, y para siempre está peor. Pero fíjense, la Biblia describe la eternidad con Dios como estar en un gozo indescriptible para siempre en la presencia del Señor. O sea, la Biblia dice que no tenemos idea de lo que Dios tiene preparada para la gente que va a estar con Él en la eternidad, en el gozo eterno. O sea, sin importar lo que tú consideres el mayor gozo posible que has tenido en toda tu vida, la Biblia dice, no tiene nada que ver en comparación con el gozo que vas a tener ahí y que va a ser eterno. Pero ¿saben cuál es la realidad? Que a la mayor parte de nosotros esa promesa en el día a día se nos olvida. O sea, vivimos en un mundo que tiene un enfoque a muy corto plazo. Tú y yo normalmente estamos preocupados por lo que va a pasar hoy, al rato, mañana, esta semana, a lo mejor hasta el mes que entra, pero ni siquiera pensamos a 5 años o a 10 años. Estamos pensando, algunos de ustedes están pensando, ¿a dónde vamos a ir a comer hoy ya que se apure? O sea, estás pensando en hoy, ¿no? En este momento, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro punto de vista, nuestro enfoque puesto a tan corto plazo, es evidente cuando de repente se presentan conflictos, vienen decisiones, las decisiones que tomas son a corto plazo, son egoístas, son pensando en ti, en este momento, en lo que te viene bien ahorita. Pero imagínense si pudiéramos tener esa promesa fresca en nuestra mente todo el tiempo, diariamente. ¿Se dan cuenta de la importancia de permanecer en la palabra de Dios? Ese es el problema, que la gente rara vez permanece en la palabra de Dios. Esa promesa no está ahí todo el tiempo. Muchas veces leemos la Biblia porque es lo que hay que hacer, la pasas, ya terminé, te vas y ni siquiera te queda nada. Sales a la calle y no traes pensando en la cabeza, la eternidad me espera. Mis decisiones de este momento son irrelevantes porque voy a vivir para siempre en la presencia del Señor, voy a tomar decisiones que le glorifiquen a Él. Solamente pensando de esa manera puedes vivir como Cristo vivió. Por eso pudo Él, Por eso pudo enfrentar lo que enfrentó. ¿Alguna vez se han preguntado cómo le hizo? Miren, imagínense que Dios les hablara y les dijera, miren, ya cambié de opinión. Te voy a dar chance de entrar a la eternidad, voy a perdonar todos tus pecados, vas a estar en la mejor vivienda del cielo, pero te vamos a crucificar. ¿Estás dispuesto? Yo lo he pensado, Si Dios me dijera, mira, para que pases por aquí, crucificado, ¿estás dispuesto? Yo me pongo a negociar, ¿qué tal unos latigazos, no? O sea, no será posible con un toallazo mojado, ¿no? ¿No? O sea, unas horas de dolor a cambio de la eternidad. Porque no lo vemos así, a todos nos temblarían las rodillas. Pero por eso dice la Biblia que Jesucristo pudo. Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Por el gozo que le esperaba, ¿en dónde? Pues del otro lado, ¿no? O sea, él sabía exactamente lo que significaba cumplir el plan de Dios, porque eso es lo que Dios le estaba diciendo, cumple mi plan. ¿Cuál es tu plan? Crucifixión. Dijo, pues por el gozo que me espera, que es la eternidad sentado a la derecha del trono de Dios, estoy dispuesto a pasar por esto y por lo que sea. Si tú y yo tuviéramos estas promesas claras, si las creyeras,
enfrentarías todo tipo de conflicto, todo tipo de decisiones, todo tipo de pruebas y dirías, esto se va a pasar así. Porque aquí si nos va bien, vamos a pasar, ¿qué les gusta? 90, 100 años, pero del otro lado es eterno. Entonces necesitamos apropiarnos de sus promesas. Si tú empiezas a confiar en que Dios te ama como dice que te ama, y va a cumplir con todo lo que dice en su palabra, a la hora de tomar decisiones como líder, vas a pensar en cómo le afecta a los demás, mucho antes de pensar cómo te afecta a ti. Entonces tenemos que aprender a hacer ese hábito. Y el último hábito es el hábito de la comunidad íntima. El hábito de la comunidad íntima. O sea, el hábito de pasar tiempo en comunidad, en comunión con personas a tu alrededor. Miren, un patrón interesantísimo en la vida de Jesucristo, si leen los evangelios, se van a dar cuenta que Él pasaba su vida en 3 lugares. Se aislaba para estar a solas con su Padre, servía a un montón de gente y luego se metía a un grupo pequeño. Y del grupo pequeño salía a aislarse otra vez, de ahí a servir otra vez y después a su grupo pequeño. Jesucristo tenía un grupo pequeño, ¿no? O sea, a Él lo seguían montones de personas, tenía como 120 gentes que lo seguían en todo momento. De esos había como 72 que eran un poquito más cercanos, de esos había 12 que Él les llamaba sus apóstoles, pero aún dentro de esos 12 Él tenía un grupo de la gente que era su grupo pequeño, su gente de confianza, la gente con la compartía, que eran Pedro, Juan y Santiago. Santiago, dependiendo del evangelio que lean, le van a decir Santiago o Jacobo, es el mismo nombre, ¿eh? O sea, de hecho, Santiago es un nombre que llegó a ser Santiago cuando a Jacobo le decían San Jacobo, San Jacob se convirtió en Santiago. Entonces Pedro, Juan y Santiago eran su grupo pequeño. Y quiero que vean algunas de las interacciones que tuvo Jesucristo con ellos 3 nada más, cómo a ellos los jalaba de forma diferente, y hay veces que pasa en la Biblia y ni siquiera nos damos cuenta. Fíjense, en Marcos 5 hay una situación interesante que pasa. Es una situación similar a la que le pasa a Jesucristo con Lázaro, cuando Lázaro muere. En este caso se le acerca Jairo, el jefe de una sinagoga, porque su hija está muy enferma. Entonces le dice, Señor, mi hija está muy enferma, por favor ven a sanarla, ¿no? Y Jesucristo dice, bueno, vamos, ¿no? Y empieza a caminar, pero hay una muchedumbre, entonces todos lo están estrujando y apretando, y de repente una mujer que está enferma lo toca y Jesucristo dice, ¿quién me tocó? ¿No? Y todos dicen, ¿cómo? Todos te tocaron, ¿no? No, entonces se ponen ahí a ver quién lo tocó, y en lo que están ahí discutiendo que si lo tocaron o no lo tocaron, la niña se muere. Y entonces viene gente a decirle a Jairo, mira, tu hija ya murió, ya no molestes al maestro. Jesucristo oye esas cosas, fíjense, dice, no tienen en su programa, lo pueden ver en la pantalla, dice, Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. ¿Habían visto eso antes? O sea, están todos sus discípulos y dicen, vamos, que la niña ya murió. A ver, todos fuera, Pedro, Juan, Santiago, ustedes vengan. Nada más ellos 3. Y cuando llegan, están todos llorando, haciendo un escándalo. Jesucristo les pregunta, ¿por qué tanto escándalo si la niña nada más duerme? Este pasaje sí lo tienen ahí, Marcos 5, 40, 42. Dice, la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. ¿Se dan cuenta? Jesucristo, para empezar, saca toda la muchedumbre y a sus asistentes, ¿no? Ustedes 3, vénganse, ¿no? ¿Y qué les demuestra ahí? El poder de la fe, la extensión de su poder, pero nada más ellos 3. Y de hecho, si leen el pasaje, da órdenes estrictas de que no le cuenten a nadie. Luego les da un privilegio rarísimo en Mateo 17, esto es algo que nada más ellos 3 en el mundo vieron. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. O sea, se lleva a estos 3 discípulos y enfrente de ellos despliega su gloria. Les deja ver, fíjense, es un vistazo a la gloria parcial de Dios, porque la gloria de Dios está en todo el universo, pero los deja ver un vistazo de su gloria. Es más, si leen el pasaje, se aparecen Moisés
y Elías, ¿no? Y los 3 discípulos están con un platito para la baba porque no lo pueden creer lo que están viendo, ¿no? Pero yo creo que el momento más conmovedor que tiene en grupo pequeño Jesucristo se encuentra en Mateo 26, la noche antes de ser arrestado. Dice, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Dice, este es un momento hermosísimo en donde vemos a Jesucristo, el líder, el rey del universo, hacerse vulnerable enfrente de sus amigos. Decirles, me estoy muriendo de miedo. Quédense, por favor, confórtenme, apapáchenme porque me están temblando las rodillas. ¿Saben qué pasa? Este asunto del liderazgo a veces puede ser un negocio tan solitario. Pasas mucho tiempo en interacciones que te estrujan el corazón por los problemas de otras personas, por lo que pasa en la vida de gente a la que quieres. Pero generalmente es en una dirección. Y no siempre tienes el lugar en donde ir a abrir el tuyo. Y se necesita. Cuando como líderes no tenemos a dónde ir, a dónde abrirnos como Jesucristo tenía, lo que sucede es que tu corazón se empieza a endurecer. Empiezas a poner barreras, a tratar de cubrirlo, porque todo lo que estás recibiendo es el peso de otras personas. Entonces necesitamos comunión real, comunión sincera, gente con la que hagamos la vida, pero de forma genuina. O sea, no se trata de ir a un grupo pequeño a cumplir con un requisito de que hay que ir al grupo. No, Jesucristo hacía estas cosas porque lo necesitaba. Y si Él lo necesitaba, fíjense, hay 2 cosas que nosotros como seres humanos especialmente necesitamos desesperadamente. La letra A en su corazón dice, necesitas abrir tu corazón, necesitas ir a algún lugar en donde puedas compartir con la gente y hablarle de tus batallas, hablarle de tus miedos, hablarle de tu dolor, de tus caídas, de tus tropiezos, ¿no? de las cosas que estás enfrentando. Necesitas poder ir a platicarlo a algún lugar en donde, fíjate, la gente no te vaya a juzgar, sino te vaya a amar, en donde te vayan a comprender. ¿Saben qué pasa? Fíjense, hay 2 áreas en particular con las que batallamos mucho. Una es el pecado, ¿no? Las cosas en las que caemos constantemente. ¿Se han dado cuenta que cuando nuestro pecado se queda en secreto, cada vez nos esclaviza más fuerte? Cada vez nos agarra más duro, nos asfixia, empezamos a pensar que somos los únicos que lo enfrentamos, nadie más enfrenta lo que yo enfrento, nadie me podría comprender, cada vez se ve peor. Pero en el momento en que se lo platicas a gente que te ama, que va por el mismo camino, que te apoya, para empezar te das cuenta de que todos estamos en el mismo camino, toda la gente está enfrentando las mismas cosas, y curiosamente el agarre que tiene el pecado sobre ti, cuando lo empiezas a hablar, ¿verdad? Cuando se te quita la vergüenza y te das cuenta que todo el mundo es un pecador igual que tú y lo cuentas, ese agarre se debilita y te empieza a ser más fácil quitártelo y empezar a caminar como Dios quiere que camines. Es lo que dice Santiago, ¿no? Santiago 5:16 dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Fíjense cómo ahí no dice, confiesen sus pecados para que sean perdonados. Dice, háblense de sus pecados para que su corazón sane. Hablarlo te va a ayudar y oren mutuamente unos por los otros para que se fortalezcan en oración. Entonces, por un lado son los pecados y por otro, ¿saben qué? Los temores. Cuando tenemos miedo de cosas, cuando vemos venir el futuro, ¿se han dado cuenta que esa es otra cosa que si la mantienes en secreto, ¿no? Cuando tú te estás concentrando en las cosas que se vienen tú solo, cada vez se ven más oscuras y más grandes y más complicadas y empiezas a crear escenarios imposibles en tu cabeza? Pero cuando vas y le hablas de estas cosas a gente que no está metida en el problema, que va de la mano de Dios, que te ama y lo que quiere es ayudarte, te empiezan a dar puntos de vista frescos, positivos, sanos, te alegran, te motivan, te empujan.
Dice el Proverbio 27:9, el bálsamo y el perfume alegran el corazón, los consejos del amigo alegran el alma. ¿No? O sea, necesitamos un lugar en donde abrir nuestro corazón. Pero aparte de abrir nuestro corazón, la letra B dice, ser confrontado con la verdad. Todos, sin importar en la posición en la que estemos, necesitamos ser confrontados. Miren, ¿se han dado cuenta cuántas personas en posición de liderazgo que nada más se escuchan a sí mismas terminan creyéndose Dios? Vean, por ejemplo, todos los presidentes, no nada más en México, en el mundo. Cada vez que hay un presidente o un líder de una empresa, que cuando una persona contradice lo que esa persona dice, lo despiden, ¿verdad? Lo sacan de su equipo, se rodean de pura gente que nada más dice sí a todo. Tengo esta idea, buenísima. ¿Ah? Creo que hay que quitar esto, quítenlo. ¿No? O sea, todo el mundo nada más es un eco de esa persona. Esa persona termina creyendo que es Dios, que todo lo sabe, que lo que él hace todo está bien, que él es el único que entiende cómo se tiene que hacer todo y tiene que controlar absolutamente todo. En otras palabras, ya no es ayudable esa persona. Si tú no tienes en tu vida gente que tenga la autorización tuya para confrontarte, te vas a terminar creyendo Dios. Miren, ¿saben cuál es el problema? Que todos tenemos en nuestra vida lo que se llaman áreas ciegas, o sea, áreas que otras personas pueden ver, pero que tú no puedes ver, ¿no? Es como la parte de atrás de tu cabeza, ¿no? O sea, si alguien más no te dice, no te peinaste bien, no te das cuenta, ¿no? A menos que tengas varios espejos. Bueno, en tu carácter, así hay muchas cosas que tú ni siquiera las ves, pero la gente a tu alrededor sí las ve. Y si no tienes gente que te ame lo suficiente y que tenga la autorización para decírtelo, te vas a estar tropezando contra eso. Proverbio 27:6 dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. O sea, necesitas gente que te ame lo suficiente para tener esa sinceridad. Ahora, dos llamadas de precaución aquí que siempre tenemos que dar. Una, no le abres tu corazón al primero que pasa. Esto no se trata de andarle contando tus penas al peluquero y a toda la gente, no. Se trata de establecer relaciones profundas de amor con hermanos o hermanas en Cristo, ¿verdad? Que sepas que están caminando incluso mejor que tú para que te apoyen. Y dos, esto no te da carta abierta para andar confrontando al que se te ocurra. Porque generalmente cuando hablamos de la importancia de la confrontación, más de uno piensa, aquí hay varios a los que tengo que confrontar. A ver, no. Se trata de que tú establezcas una relación de confianza y de amor con gente a la que le des la autorización para hacerlo y te dé la autorización para hacerlo. O sea, nosotros tenemos que buscar a gente con las cuales, fíjense, en quienes invertir nuestra vida y con quienes compartir nuestra vida. Estos son los hábitos que vivió Jesucristo. Esta es la única manera en que alguno de nosotros puede tener la esperanza de ser un líder como Jesucristo. Necesitamos aislarnos de vez en cuando para estar específicamente a solas con Dios, estar en constante comunicación con Él en la oración. Necesitamos mantenernos en su palabra, o sea, todas sus promesas. Para poder tener confianza en las promesas de Dios necesitamos conocer esas promesas. Tenemos que estar en su palabra y tenemos que ir rodeados de gente que va en nuestra misma dirección. Pero miren, para terminar esta serie, me gustaría que verdaderamente hiciera una reflexión acerca de todo esto que hemos visto y lo que verdaderamente significa en última instancia. El llamado de Cristo a nosotros fue a ser líderes, a ser luz para la gente que está a nuestro alrededor. Oficial o no oficial, familia, profesional, amigos, lo que sea. Pero quiero que te caiga el 20 de una cosa, fíjense. Cualquier liderazgo que tengas en este momento con gente a tu alrededor es temporal. Es una cuestión que va a pasar. Un día ya no vas a estar ahí para seguir siendo influencia. Y ni siquiera me refiero a que nos vamos a ir de este mundo. O sea, un día ya no vamos a estar aquí. Pero como padres, ¿verdad? Tenemos un periodo específico de tiempo en donde podemos ser una influencia directa a nuestros hijos. Como pareja, tenemos el tiempo que pasamos juntos para tener influencia sobre esa otra persona. Como amigos, como compañeros de trabajo, como compañeros. En cualquier área de tu vida tú tienes un periodo específico en el que vas a ser una influencia para otra persona. Y muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de esa influencia. Pero como yo interpreto la Biblia, dice, cuando Dios
nos confronte cuando lleguemos al cielo, lo que nos va a preguntar es, ¿qué hicimos con los recursos que nos dio? Cuando Dios nos dice, ¿qué hiciste con los talentos que te di? No está hablando de dinero, está hablando de las oportunidades que te dio, con los recursos que te dio, para hacer luz para otra persona. Entonces, un día nos va a pedir cuenta de qué legado dejamos atrás. Entonces nos va a decir, ¿qué hiciste con todo lo que te di? ¿Cómo fuiste luz para ese vecino, para ese compañero de trabajo, para ese jefe tuyo que tuviste, para tu esposa o tu esposo? ¿Qué tal tus hijos? O sea, el legado que estamos dejando atrás como luz que nos encargó hacer es una de las cosas de las que nos va a pedir cuenta. Entonces te cae el 20 que hoy tienes la chance de hacerlo. Ahorita tienes la oportunidad de ser luz, pero a lo mejor mañana ya no. ¿Entiendes que si verdaderamente adoptas estos hábitos y empiezas a vivir como Él vivió, la gente realmente te va a seguir? O sea, tu luz va a brillar y la gente va a decir, ¡claro! Así debe de ser. Tenemos un espacio limitado y el llamado es a ser líderes. Lo que hagamos con nuestro tiempo, eso es de lo que nos va a pedir cuentas Él. ¿Qué legado vamos a dejar? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por el ejemplo que nos dio. Señor, yo creo que nos cuesta mucho trabajo vernos como líderes, especialmente cuando la medida de comparación es tu Hijo Jesucristo. Necesitamos verdaderamente de mantenernos en tu palabra y empezar a creer lo que tú nos dices en ella, Señor, porque si no empezamos a creer estas cosas, ni siquiera lo vamos a intentar, Padre. Yo sé que para todos los que estamos aquí, vivir la vida como Cristo la vivió es imposible si no tenemos a tu Espíritu dentro viviéndola por nosotros. Te pido, Señor, que nos des la sabiduría y la fortaleza para que, aunque sea poquito a poquito, empecemos a practicar estos hábitos, empecemos a vivir estas cosas, empecemos a obedecer tu palabra, empecemos a recurrir a ti antes de recurrir a ninguna otra cosa, Señor. Yo sé que con la consistencia esos hábitos se van a arraigar en nosotros y de pronto nos vamos a dar cuenta que nuestra vida ha cambiado de rumbo y que efectivamente hay una transformación a través de esa renovación de nuestra mente. Pero necesitamos de ti, Señor. Incluso la fuerza de voluntad para el primer paso, Señor, te la queremos pedir a ti. Te pido para cada uno de los corazones que están aquí presentes, Señor, que nos llenes de tu Espíritu, que invadas hasta el último rincón, que destruyas toda fortaleza y nos ayudes a renovar nuestra mente, eliminar todos esos patrones de pensamiento, para que podamos vivir para tu gloria y para nuestro gozo. Ayúdanos, Señor, a ser luz para cada persona con la que tenemos contacto. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo.